¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos a un nuevo video de sus chismecitos de la farándula turca. Y es que adiós a una grande, la actriz Leyla Okay falleció. También el actor y poeta Yavuz Çetin ha fallecido a los 65 años de edad. También hay rumores al rojo vivo de una posible relación entre los protagonistas de la serie turca Birge Masali. Hande Erçel alza la voz por Elisa Icik, y una simple respuesta en una entrevista terminó costándole bastante caro al actor turco Can Yaman. Pandemia de miedo en Estambul, Turquía, tras fuerte terremoto. Y Afra Sarayoglu, aquí te cuento si es cierto esta nueva relación o si es solo un rumor. Adiós a una grande estrella, Leyla Okay muere a los 62 años. Hoy el mundo del arte en Turquía nuevamente está de luto. Hoy despedimos a una de las voces y rostros más emblemáticos de la televisión y el teatro turco, Leyla Okay, quien falleció a los 62 años. Sus papeles en series como Ferunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derim Sunlar y Teşkilat quedaron para siempre en nuestras memorias. Nacida en el 1963 en Ankara, se formó en el Ankara Devlet Tiyatrosu. Leyla no solo encarnó a decenas de personajes entrañables, sino que también inspiró generaciones con su pasión por el escenario. Su estilo único, entre la calidez y el humor, marcó un antes y después en la comedia turca. Y por otro lado, también el actor y poeta Yavuz Çetin ha fallecido a los 65 años tras una dura batalla contra el cáncer. Su familia compartió la noticia en las redes sociales y rápidamente comenzaron a llegar los mensajes de cariño y despedida. Ahí te dejo. Quizás lo conociste por sus papeles en cine y televisión, o tal vez por sus profundas poesías que tocaban el alma. Pero lo que pocos saben es que antes de todo eso, Yavuz fue profesor de arte en su ciudad natal, Amasya. Sí, también enseñaba a otros a crear belleza. Durante años combinó su talento en el escenario con la sensibilidad de sus versos, una combinación única que lo convirtió en una figura muy querida, tanto por colegas como por el público. Hoy su cuerpo será despedido en la Sultana II Bayezid Cami y luego enterrado en el Tekirdağ Mezarlığı. Pero su legado vivirá en cada palabra escrita, en cada escena grabada y en cada corazón tocado. Descansa en paz, Yavuz Çetin. Tu arte, tu voz y tu alma siguen con nosotros. Y bueno, mi gente, ya vamos a dejarnos de noticias negativas. Lamentamos estas pérdidas de grandes actores, pero bueno, este es el ciclo de la vida. Pero bueno, señores, el rojo vivo está el rumor con Burak Deniz y su coprotagonista, así que vamos a ver qué está pasando con estos dos actores que se dice que están juntos. El éxito de Birge Masali, que se emite cada martes en ATV, no solo se mide en rating, también en chismes de pasillo. Te cuento lo último que ha desatado la fiebre de fans. Antes del estreno, la pareja protagonista, Suburkut Yazgit Coşkun y Burak Deniz, recibieron críticas por su diferencia de edad, pero una vez al aire, su química se convirtió en la gran fortaleza de la serie, pico de audiencia semanas tras semanas. Amigos o algo más, el rumor que no calla. Aunque ambos insisten que son solo muy buenos amigos, sus constantes interacciones y halagos mutuos avivaron la chispa de ¿serán novios? El post que lo confundió todo. La bomba llega cuando Burak compartió en su perfil la foto de Suburkut Yazgit luciendo una camiseta con la frase Eat Turkish, Kiss French. Come como un turco, besa como un francés. Un guiño a sus intensas escenas de beso en la serie o una simple coincidencia. Los comentarios no tardaron en llegar. Definitivamente es una indirecta. Será una forma de confirmar los rumores. Cada beso en pantalla ahora tiene otro nivel. Pero cuéntame, ¿crees que este post es la confirmación de un romance fuera de cámara o es solo marketing para mantener el hype de Birge Masali? Déjame saber tu opinión ahí en los comentarios. Bueno, señores, yo les voy a dar mi sincera opinión, sin fanatismo. Por favor, entiendan que todo el mundo piensa de manera diferente, en cada cabeza es un mundo, aunque el mundo sea uno solo. Ellos dicen que no están juntos, que no están, lo dicen, ¿ok? Aclarar esa parte. Que solamente la gente especulando por todas las interacciones que ellos tienen en redes sociales. Pero yo me puse a investigar, señores, y es que la diferencia de edad es bastante fuerte entre ellos, son como 14 años que se llevan. Y yo me puse a buscar y resulta que él como que la conoce a ella de antes, porque ellos trabajaron en una misma serie. No sé si ustedes recuerdan la serie Nuestra Historia con Asal Kaya. Ella estaba en esa serie y miren cómo se veía ella en ese momento y cómo se veía Burak Deniz. O sea, bastante turbio, que ahora ella está haciendo una serie como protagonista con él y resulta que ella es su esposa y se besan y todo eso. Él la vio niña, ella la vio chiquita, o sea, turbio.
La verdad es que en la serie me encanta esta pareja. Yo amo esa serie, soy fan número 1 de esa serie, no me pierdo ni un capítulo. Pero si ellos se publican en la vida real y resultan que ellos tienen algo realmente, eso va a ser muy turbio para mí. Y yo amo a Brad Denise, pero wow, o sea, él la vio niña ella. Y que ahora la vea como con ojos de mujer. Digo, de hombre, perdón. No sé, pero díganme ustedes, ¿qué ustedes piensan de todo este drama? Ya ella es adulta, claro está, ya acaba de cumplir 20 años. Pero bueno, mi gente, vamos con otras informaciones. Es que Handel Shell alza la voz por Elisa y Jik. Aquí te dejo con todos los detalles. La queridísima Handel Shell, estrella de Shenshal Kapimi, Ruskar Virak, ha sumado su nombre a la ola de apoyo por la liberación de Sila Jik, la joven estudiante detenida tras las protestas del Imamoglu. Te cuento lo más importante. La grave situación de Sila, 6 meses en prisión. Desde las manifestaciones a favor de Ekrem Imamoglu, Sila enfrenta un proceso judicial que la mantiene tras las rejas. Sila padece enfermedades cardíacas y renales, sus medicamentos para el riñón solo le alcanzan 2 días y su tratamiento dermatológico está parado desde hace 13 días. Con toda su influencia en redes, Hande compartió el desesperado llamado a la justicia de Sila. Sila, con problemas de corazón y riñón, sigue en prisión, libérenla ya. ¿Pero por qué es importante? Derechos humanos en juego. El caso de Sila pone el foco en la salud y la justicia de quienes protestan pacíficamente. Cada día se suman más famosos y ONG y ciudadanos pidiendo su excarcelación. Pero cuéntame, ¿crees que la presión pública puede acelerar su liberación? ¿Qué otras figuras deberían alzar la voz? Bueno, mi opinión es que este tema del boicot se ha ido bastante lejos. Ustedes han visto todo el escándalo y no solo arrestaron a personas civiles normales, sino también a figuras públicas, porque ustedes se acuerdan lo que yo le comenté aquí de Senjigit, que fue arrestado por todo ese tema. Creo que se ha ido al extremo, sumamente. Pero bueno, cuéntenme qué piensan ustedes. Y escándalo internacional, señor. Una simple respuesta en una entrevista terminó costándole bastante caro a Can Yaman. El actor turco, conocido por su fama internacional, lleva años desarrollando su carrera en Italia, pero su reciente entrevista encendió la polémica. Le preguntaron directamente Italia o Turquía y su respuesta Italia sin pensarlo 2 veces. Muchos lo acusaron de ser desagradecido con su país natal y darle la espalda a quienes lo vieron crecer como actor. Las críticas no tardaron en llegar y no fueron solo los de los fans. La plataforma Game, que emitía su serie El Turco, decidió retirarla por completo de su catálogo. En un comunicado dijeron que respetan la sensibilidad del público y que la respuesta del actor chocaba con los valores del canal y con el espíritu de la serie, que justamente trataba sobre la influencia del Imperio Otomano en Europa. Pero cuéntame, ¿fue una opinión honesta o fue un error mediático gigante? Can Yaman tenía derecho a elegir libremente su país favorito o debía tener más cuidado en sus palabras siendo figura pública. Déjame saber en los comentarios. Bueno, señores, ustedes saben que yo le comenté esta noticia cuando salió al principio. Si pueden encontrarla más detallada aquí en el canal, voy a ver si le dejo la portada de la miniatura para que la encuentren más fácil. Y yo les comenté mi opinión, mi posición al respecto a esa respuesta, pero evaluándolo bien, realmente como que esa no fue la respuesta correcta que él debió dar, porque en ese momento él está protagonizando una serie que se llama El Turco y prefiere Italia. Ay, no. La verdad que sí. Es que está complicado. Yo quiero darle la razón a Can Yaman, pero bueno, Can Yaman, aprende a hablar español para que venga para Latinoamérica, que aquí te queremos y te vamos a aceptar tal y como eres. Yo creo que Can Yaman es una persona bastante espontánea y a la hora de él responder una pregunta, él no lo piensa, él dice lo que siente y ya. Entonces hay que comprender eso, porque no es primera vez que él tiene polémica por entrevista que él da, pero bueno. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, señores, pandemia de miedo en Estambul. El fuerte terremoto no solo asustó a la población, también hizo temblar a los famosos. Claro, porque ellos son seres humanos, ¿no? Así que te dejo ahí con la noticia. Uno de los más afectados fue el actor Okan Deniz y su esposa, la diseñadora Samara Daggar. Tras el terremoto de 6.2 grados con el epicentro en el mar de Mármara, la pareja no quiso arriesgarse a dormir dentro de la casa. La solución, una tienda de campaña en el jardín. Samara compartió la escena en redes sociales con el mensaje durmiendo en la tienda en el jardín y el post rápidamente se volvió viral en pocas horas.
Muchos de sus seguidores le desearon fuerza y agradecieron que visibilizaran el miedo real que viven miles de familias tras cada sismo en Turquía. El sismo, que duró 13 segundos, tuvo una profundidad de 12 kilómetros y fue seguido por más réplicas continuas hasta llegar a 4.9 grados. Una noche de puro terror en Estambul. El gesto de Özkan y Samara reflejó lo que muchos sintieron, el temor de volver a entrar a sus casas. Parques, coches, patios y hasta escuelas se llenaron de gente tratando de encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Pero cuéntame, ¿tú también habrías dormido afuera si hubieras estado ahí? Déjamelo saber en los comentarios. Y vamos ya a terminar con las suposiciones de este nuevo romance de Afra Sarayoglu, que fue vista cenando con el director técnico de fútbol de Galatasaray y estallaron en las redes, así que los dejo con este detallón que les traigo de si están juntos o no. La protagonista de Yari Shakini, uno de los hombres más importantes del fútbol turco, Afra Sarayoglu y Okan Buruk, juntos en un elegante restaurante de Galatapor. ¿Cena romántica, negocios o una casualidad? Las cámaras captaron el momento y los rumores comenzaron a volar rápidamente. ¿Será que Afra dejó a Merra Mazandemir por Okan Buruk? Las redes no tardaron en reaccionar y mientras todos esperaban una aclaración, Okan rompió el silencio. En una entrevista con Muhabir Online fue tajante: definitivamente no es verdad. Y cuando parecía que todo quedaba aclarado, salió la verdad detrás de la foto. Resulta que Onur Guvenatam, productor de la serie de Afra, es un amigo íntimo de Okan Buruk. Ambos estaban en la misma mesa por una simple razón: amistad y trabajo. O sea que sí, amigos, una sola foto bastó para armar un escándalo, pero al final el amor no era lo que parecía. Aunque ya sabemos cómo funciona esto, cuéntame tú qué piensas. ¿Fue coincidencia o hay algo más que no nos están contando? Déjame saber en los comentarios. Y bueno, señora, para que ustedes vean que la farándula turca es bastante amarillista y sí, de todo hace un escándalo. Parece que las figuras públicas no pueden tener amigos, amistades, porque se hace un boom. Y nada, déjenme saber qué piensan ustedes. Los invito a que se suscriban, le den manita, me sigan en mis redes sociales. El link también se lo dejo en la caja de descripción. Le den manita arriba, compartan el video y nos estaremos viendo en otro próximo. Me despido, bye bye, hasta la próxima.